Hola, mi nombre es Edson Fidel Muñoz Barradas. Voy a estar compartiendo con ustedes esta catequesis para confirmación y este tema es los efectos de la confirmación. Muy bien, vamos a empezar de esta manera. Antes que nada, pues querer decir que hablar de los sacramentos es importante y sobre todo, como ya lo han estado viendo, es importante también ir viendo qué aspectos de nuestra vida los podemos ir relacionando. Yo estoy seguro, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, que hay muchos acontecimientos en nuestra vida que de repente pudieran pasar desapercibidos, por decirlo de alguna manera, porque a lo mejor fue hace tanto tiempo que de repente no sabemos en qué momento fue, o a lo mejor fue porque no lo hice con convicción, o solo de repente fue porque me obligaron. ¿Por qué lo menciono? Porque vamos a hablar de este sacramento que es la confirmación y como lo están viendo ahí en la diapositiva, tenemos un primer momento que es hecho de vida. Cuando hablamos de hecho de vida vamos a ver algún testimonio, algo que puede pasar entre Juan, entre Pedro. Aquí lo vamos a ver entre Lorenzo y Manuel. ¿En qué sentido? En una conversación, así como cada uno de nosotros podemos tener la conversación con alguna persona. Y entonces empiezan a hablar de, por ahí vamos a ponerle un nombre, ¿verdad? A Lorenzo. Y de repente Lorenzo nos dice, yo me confirmé a los 17 años y no sentí nada. No me parece que haya sido algo extraordinario, algo diferente. ¿Para qué tanto argüende y tanta plática? Y entonces Manuel le responde, vamos a ponernos en esos personajes, ¿verdad? Y entonces Manuel le dice, mira Lorenzo, te estás quedando solo con el aspecto externo. ¿A qué me refiero? Es decir, con los sacramentos tenemos que verlos con los ojos de la fe y no ser tan materialistas. Así le dice Manuel, ¿no? En esta plática. Y entonces Lorenzo le responde, ¿y cómo tengo que verlo entonces? Y ahí es donde viene esta cuestión que ya te la voy a relatar yo. Ahí dejamos unos puntos suspensivos. Y entonces Manuel dice, cuando tú pones un poco de pomada para calmar el dolor de huesos, no sientes cómo, pero está actuando. ¿En dónde actúa? En tu interior. Así sucede con todos los sacramentos. Y de alguna manera especial sucede con la confirmación. ¿Por qué sucede con la confirmación? Externamente no se ve lo que está pasando, pero sí en tu interior. Lo mismo pasa igual con un medicamento, con una pomada, tomando este hecho de vida entre Manuel y Lorenzo. Entonces dice, ¿por qué? Porque externamente no se ve lo que pasa, pero al recibir la confirmación, Dios está infundiendo su espíritu para que en este caso tú puedas ser fortalecido. Y por eso dice, le dice así Manuel a Lorenzo, ¿por qué tú crees que hay cristianos que a pesar de las críticas siguen unidos a Jesús? Saben dar consejos sabios, aman a la iglesia con amor entrañable e incluso llegan a dar la vida por su fe. Y entonces ahí Lorenzo le dice, oh, es cierto, eso me lo explicaron en algunas pláticas en el catecismo, pero lo había olvidado. Y bueno, así cerramos ese hecho de vida. Esta conversación entre Manuel y Lorenzo la podemos tener nosotros y yo espero que la hayas tenido, porque en este caso, cuando hablamos de los efectos, a veces es cuando menos los vemos porque actúan en el interior. Y entonces decimos, bueno, ¿para qué tanto papel? ¿Para qué tantas pláticas? Como nos los decían aquí nuestros amigos, ¿para qué tanto argüende? Que ya lo había mencionado, ¿no? Ya lo habían mencionado estos personajes. Es para que también tengamos esa gran certeza, ¿verdad? Que ese sacramento o el sacramento que se realiza como lo es la confirmación tiene un efecto y tiene un efecto interno.
¿Y por qué tiene ese efecto interno? Porque es donde confirmamos y volvemos a recibir el Espíritu Santo. Y para que entonces no digas, bueno, lo vas a ver en la siguiente diapositiva, para que no digas, bueno, esto se lo está inventando Edson, o esto solamente nos los dicen siempre. No solo se dice, está escrito en la palabra de Dios. Entonces vamos a iluminar con la palabra de Dios este momento. Y bueno, ojalá tengas por ahí tu Biblia. Vamos a localizar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, de los versículos del 1 al 5. Y vamos a ver qué es lo que nos está narrando esta lectura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso de Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, ¿qué nos está narrando este hecho? Sobre todo, uno de los hechos que nos está narrando es esta cuestión de llega el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo. El primer signo, el primer acontecimiento que vamos a ver ahí tan claro, por eso es una cuestión interna. ¿Qué ocurre en nuestro interior? Es el viento fuerte. Ahí lo tenemos como inciso A, viento fuerte. Ese viento fuerte viene del cielo y entra con toda la fuerza en esa casa que transforma el miedo que tenían los apóstoles, que estaban ahí encerrados por temor a los judíos, pero también ahí el Espíritu, a través de ese viento, es capaz también de derribar esos temores. Así ocurre con nosotros. ¿Qué va a hacer? Va a derribar esos temores, esos miedos que enfrentamos en nuestra vida. Con ese viento fuerte, un viento poderoso. Por eso celebramos Pentecostés. Otro elemento, las llamas de fuego. El fuego transforma todo. Así también lo hace el Espíritu. ¿Por qué? Porque va a cambiar nuestros corazones que de repente pueden estar endurecidos y los va a hacer dóciles a la acción de Dios. Piensen en todas las cosas que de repente podemos ver que se queman. Y sí, se queman. Sí, en este caso se van haciendo difusas, de repente cuando quemamos basura, ¿verdad?, en nuestras casas o queremos quemar algún papel, poco a poco. Pero también, ¿qué pasa con eso que quemamos? Se transforma. Lo mismo ocurre con la acción de Dios. Y entonces, cuando ese viento sopla fuerte, cuando ese fuego nos transforma, va a haber efectos en nuestra vida. ¿Y cuál es el primero? Va a aumentar la gracia bautismal. ¿A qué nos referimos con esa gracia bautismal? Lo que recibimos en nuestro bautismo. En verdad nos confirma que somos hijos del Padre, que somos herederos del cielo y podemos sentirnos seguros de contar con la fuerza interior que nos permite, ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Fíjense, qué interesante. Otro aspecto, nos va a unir firmemente, es decir, totalmente, ¿con quién? Hace más perfecta esa unión con Cristo y esa unión con la iglesia. Porque también podemos encontrar en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad.
Y por eso es muy importante que nos une firmemente a Cristo, hace más perfecta esa relación y esa unión con la iglesia, ¿sí? Porque también dice, cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu que procede del Padre, darán testimonio de mí. Y por eso decimos, hace más perfecta nuestra unión con la iglesia. Esos son los efectos que deja el Espíritu Santo. Esos son los efectos que también va dejando en nosotros este sacramento de la confirmación, como su nombre lo dice. Y ahora, ya que pudimos ver estos aspectos, ya que lo vimos como hecho de vida, ya lo iluminamos con la palabra de Dios, ya vimos por qué razón existe este efecto interior y vimos estos dos elementos, el viento fuerte y las llamas de fuego. Son dos elementos. Y después que vimos esos efectos que dejan en nuestra vida, esto nos va a llevar a un compromiso. No solamente nos podemos quedar con, sí, ya vimos cómo nos ayudaron ya Lorenzo y Manuel a entender el sacramento de la confirmación, que no solamente es escuchar o hacer una plática por hacerla, sino que realmente vamos a ir descubriendo lo que Dios quiere de nosotros a través de su Espíritu, que en ese sentido pues también escuchamos como en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, nos narra este momento donde los discípulos quedan llenos del Espíritu Santo y cómo eso tiene efectos en nuestra vida. Hay que actuar. Hay un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? El compromiso es que también tenemos que recordar, y que eso ocurre en la fiesta de Pentecostés, donde el Espíritu nos unge con sus 7 dones. Y entonces nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, que eso también nos lleva a comprometernos. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? La confirmación nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Recuerda, pues, que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de ciencia y de piedad, el espíritu del temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo. Cristo te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu Santo. Eso lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos habla, ahorita que lo iba leyendo y lo iba mencionando y lo iba compartiendo contigo, ahí están los 7 dones. Los repito: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y el temor a Dios o el temor santo. Son esos dones que cada vez que vivamos nosotros la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, ahí es donde también tenemos que hacer patente esos dones. Y más allá de eso, revisarlos en nuestra vida. Como ya los revisamos en nuestra vida, ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, donde viene esta última parte. El compromiso. Es decir, de repente hablamos de la palabra compromiso y queremos decir, no, es que ya me comprometí, es que tengo un compromiso, ¿no? Y lo vemos como algo obligado. No. El compromiso es realmente algo que hacemos de corazón, algo que queremos cumplir, algo que también en este caso nos lleva a entregarnos, nos lleva también a proponer o actuar o hacer algo que cambie nuestra vida. ¿Y cuál es el compromiso que está ahí, en esta última diapositiva que estás viendo? Dice, nos comprometemos a dejar que la confirmación surta efecto
en nuestras vidas. Así veremos de manera externa cómo va actuando el Espíritu de Dios en nosotros para bien de toda la comunidad. Ese es el compromiso. Si bien dijimos que era algo interno, sí, como lo recibimos, pero ahora llega el momento de comprometerse, porque dice dejar que la confirmación tenga ese efecto en nuestras vidas. Y por eso es que vamos a ver cómo va actuando el Espíritu de Dios. Porque si solamente nos quedamos en un momento, en un acontecimiento, y no damos fe de eso en nuestras vidas, y no dejamos que esos 7 dones, esos 7 regalos, yo los llamo así, esos 7 regalos, los tengamos presentes, no se van a ver en la vida con el otro. Porque también del interior hay que llevarlo al exterior, porque por eso de repente por ahí algunos nos critican. Así es el compromiso. Este es el compromiso que estamos llamados a hacer aquellos que de alguna manera u otra estamos acompañando el proceso de la confirmación en los demás. Así que de esta manera culminamos el compromiso. Y lo repito, nos comprometemos a dejar que la confirmación surta efecto, y eso lo tenemos que ver en nuestras vidas y también que se vea reflejado en el bien de toda la comunidad. Y eso lo vamos a lograr realmente dando testimonio, pero también seguirnos fortaleciendo con la oración. Pero una oración que se haga vida.